En este análisis vamos a desarmar una herramienta financiera que la verdad casi siempre se entiende mal, la anualidad. Y es que no es solo un producto de inversión, para nada. Es más bien una estrategia, una arquitectura diseñada para manejar uno de los riesgos más grandes que enfrentamos hoy en día. Para entender de verdad por qué existen las anualidades, primero hay que entender el problema que vienen a resolver, y es un riesgo que de una forma u otra nos toca a todos. El problema puesto en palabras simples es este, el riesgo de que se nos acabe el dinero antes de que se nos acabe la vida. Es profundo, ¿no? Porque el verdadero desafío no es tanto acumular un capital, sino asegurarse de que ese capital nos dure, pues, para siempre. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Pensemos en la Gran Depresión. Los bancos se caían a pedazos, la bolsa estaba por los suelos, pero las compañías de seguros se mantuvieron firmes. Y figuras legendarias como Babe Ruth, en medio de todo ese caos, confiaron en las anualidades para blindar su dinero. Muy bien, ahora metámonos de lleno en la ingeniería de una anualidad moderna. Vamos a ver cómo es que logra cumplir esa promesa de rendimiento sin arriesgar el capital. Toda anualidad diferida funciona en dos etapas, como si tuviera dos vidas. La primera es la fase de acumulación. Aquí el objetivo es crecer, y lo genial es que las ganancias se reinvierten sin que los impuestos anuales les den un mordisco. Después viene la fase de distribución, donde todo cambia. El foco ya no es crecer, sino convertirse en un cheque mensual, en un ingreso constante y seguro. Nos vamos a enfocar en el diseño más popular hoy en día, la anualidad fija indexada o FIA. Esta busca darnos lo mejor de dos mundos, la seguridad del capital y el potencial de crecimiento del mercado. Es el híbrido estratégico por excelencia. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Es más simple de lo que parece. La compañía de seguros no mete todo el dinero a la bolsa. No, la gran mayoría, casi todo, lo pone en su propia cartera de bonos de bajo riesgo. Con eso, aseguran que el capital está a salvo. El motor del crecimiento, esa pizca de magia, viene de un pequeño presupuesto para opciones. Fíjense, esta es la única parte que está ligada al rendimiento del mercado. Pero lo más interesante es que se financia con los intereses que genera la parte segura, no con el capital principal. Y aquí se ve clarísimo el resultado de esta estructura. Si al mercado le va bien, las opciones generan una ganancia. Si al mercado le va mal, bueno, las opciones simplemente expiran y no pasa nada. El capital principal queda 100% intacto. El rendimiento es cero, nunca negativo, es una protección total contra las caídas. Ahora, un momento. Antes de seguir, hay que hablar de una regla fiscal que es fundamental entender, porque hace que las anualidades sean muy distintas a otros productos financieros. Se trata de la regla LIFO, Last in, First out, o último en entrar, primero en salir. Para la autoridad fiscal esto significa que lo primero que se retira de una anualidad son las ganancias, y las ganancias pagan impuestos. Es exactamente lo contrario a un seguro de vida, que usa la regla FIFO, First in, First out, donde lo primero que sale es el capital, que está libre de impuestos. Entonces, la conclusión es muy clara. La regla LIFO tiene consecuencias reales. Si se necesita sacar dinero para una emergencia, ese dinero va a ser considerado ganancia primero y por lo tanto va a pagar impuestos como ingreso ordinario. Y a eso súmenle una posible penalización si se hace antes de tiempo. Por eso hay que tenerlo claro. Una anualidad es para planificar a largo plazo, no es una cuenta para imprevistos. Bien, ahora que entendimos eso, exploremos dos de las características más potentes y a veces desconocidas que hacen que las anualidades sean únicas. Para poder entender cómo funciona el ingreso de por vida, hay que saber que el contrato maneja dos valores distintos. El primero es el valor de la cuenta. Este es, digamos, el dinero real, el que se puede tocar, el que sube o baja con el mercado. Y luego está el segundo valor, la base de beneficios. A este a veces le llaman dinero fantasma. Y es que no es dinero líquido, no se puede retirar como tal. Su única función es servir de base para calcular cuánto será el cheque garantizado de por vida. Y aquí es donde ocurre la magia. La compañía de seguros garantiza un porcentaje de esa base de beneficios como un cheque mensual para toda la vida. Y lo más increíble es que, incluso si el mercado se desploma y el dinero real se acaba, ese cheque garantizado sigue llegando. Pase lo que pase. Por el resto de la vida del dueño del contrato. Pero no todo es el ingreso. En algunos lugares, las anualidades ofrecen una protección legal impresionante, y el mejor ejemplo, sin duda, es el estado de Florida.
Miren, el Estatuto 222.14 de Florida básicamente convierte a las anualidades en una fortaleza. El dinero ahí dentro es prácticamente intocable por acreedores. Y no es una interpretación, la propia Corte Suprema del Estado lo ha confirmado. Para quienes viven ahí, especialmente profesionales con alto riesgo de demandas, esto es una herramienta de protección de activos de primer nivel. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es la manera correcta de pensar en esta herramienta? ¿Dónde encaja en una estrategia financiera completa? Bueno, el primer paso es no compararla con acciones o bonos. Sería un error. Juega en una liga completamente diferente. Pertenece a otra categoría de activo. Su verdadero nombre es capital actuarial. ¿Y qué es eso? Es una herramienta que usa las matemáticas, la ciencia actuarial, para resolver el problema del riesgo de vivir demasiado. Lo que hace, en esencia, es transferir ese riesgo, quitarlo de los hombros de una persona y ponerlo sobre los de una institución que está diseñada precisamente para manejarlo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la más importante. En este mundo que vivimos, con mercados que suben y bajan, y con la gente viviendo cada vez más tiempo, ¿vale la pena cargar con el riesgo de quedarse sin dinero? ¿O es un riesgo que sería más inteligente externalizar, pasárselo a una institución cuyo negocio es precisamente gestionarlo?